106.5. Son las 7:48. Continuamos con los comentarios. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día, Eury, a todos en el equipo y a todos ustedes en la audiencia. Transparencia. Este gobierno ha reiterado su compromiso con la transparencia. Creo que es una de las palabras más repetidas en el discurso, en los discursos y en la interacción del presidente Abinader y con otros funcionarios. Y en honor a la verdad, hay que reconocer que hemos avanzado en términos de transparencia, pero ha faltado transparencia en un punto clave en medio de esta pandemia. Nos ha faltado información de qué pasó con el ministro de Salud, el pasado, el doctor Plutarco Arias. Hemos estado esperando unos días a ver si se mandaba una señal clara que parara esa fábrica de especulación, pero no se ha dicho nada. Y el presidente Abinader, que le gusta hablar tanto, que habla con frecuencia, que maneja muy bien la comunicación, que ha prometido cambio, hacerlo diferente, ¿por qué no se ha explicado esto? ¿Qué pasa con el silencio? Porque estamos hablando no de cualquier ministro de salud, sino un ministro de salud que estaba comenzando a dirigir lo más importante para retornar a cierta normalidad, que es la campaña de vacunación. O sea, un ministro de salud en medio de una pandemia. Entonces, luego de conocerse aquel escándalo con las jeringuillas, que si Salud Pública las iba a comprar a un precio máximo de 25, mientras en el mercado se podía comprar entre 2 y 5 pesos, luego se suspende ese proceso, pero ya se había iniciado, eso se está investigando. O sea, es un caso que no ha concluido. Pero al no dar respuesta a por qué fue sustituido, se puede pensar, uno, si hubo un intento de corrupción, de beneficiarse de dinero del Estado, él estaba involucrado en ese intento. Es normal que la gente se pregunte eso. Otro punto, él no quería beneficiarse de eso, pero no pudo mantener una gestión con los controles suficientes para detener una estructura mafiosa. Es otra opción. Cometió errores en lo que es el manejo de la pandemia. Yo creo que todos tenemos derecho a conocer respuesta de estas preguntas que nos hacemos. ¿Cometió errores? ¿O se trata de una lucha por el poder, de un pulso que se estaba haciendo entre el grupo que encabeza, dirige la vicepresidenta Raquel Peña, que maneja el gabinete de salud, y el doctor Plutarco Arias, que no es tan cercano a ella como lo es el nuevo ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera? Son preguntas que quedan en el ambiente. ¿Y qué pasa? Mucha gente ha hablado de la seriedad y la honestidad del doctor Plutarco Arias. Ustedes dirán, esto no es suficiente. Hay que dominar también lo que es la gestión hospitalaria. Hay que dominar también lo que es el manejo político. Pero al dejar eso en el aire, y más cuando él dijo que fue víctima de chantajes y extorsiones, alguien dice, bueno, lo han chantajeado porque él hizo lo incorrecto. No, también te chantajean cuando tú no permites malas prácticas. Eso ocurre también. Pero lo único que nosotros podemos hacer es especular. ¿Por qué? Por la falta de información. Y en un gobierno que ha prometido tanto la transparencia, que habla de informar sobre todo, ¿por qué no se habla sobre esto? ¿Por qué? Esto lo único que hace es alejar a la gente seria de posiciones públicas. De hecho, ustedes saben lo que ha ocurrido. En vez de felicitar al doctor Daniel Rivera, le han dado el pésame. Por ejemplo, ¿quién le ha dado el pésame? El doctor Bolívar García, él es patólogo y dirige el laboratorio de paternidad, patología y biología molecular que lleva su nombre. Y él le da su sentido pésame al doctor Daniel Rivera. ¿Y por qué? Dice, porque siendo un hombre rico, serio y honesto, viendo lo que le acaban de hacer a su amigo del alma, Plutarco Arias, es capaz de meterse en la cueva de Alí Baba y sus 40. Lo detiene ahí, no termina la frase. No hay dinero en el Estado para que yo acepte un puesto. Y agrega el doctor Bolívar García que Plutarco Arias es uno de los médicos honestos, serios y responsables de nuestro Santiago. Este amigo y ejemplo de nuestro medio nos da un axioma.
En este gobierno no hay un hombre más serio que Plutarco. El presidente no le da por los tobillos. El honesto no cabe en la política. Es penoso que se llegue a esa conclusión. Y esta opinión del doctor Bolívar García sé que es compartida por muchas personas. Entonces es vital que se explique por el propio doctor Plutarco Arias y por toda la sociedad. Y nosotros que contribuimos con nuestros impuestos al pago de los funcionarios, tenemos derecho a esa información y a esa respuesta. El ministro José Ignacio Paliza juramentó en el día de ayer, el nuevo ministro de Salud. Ahí estuvo el doctor Plutarco Arias, quien dijo que se alegraba de que fuese el doctor Rivera que tomara las riendas del ministerio y le entregó un informe sobre 6 meses de gestión. Y el nuevo incumbente dijo que se iba a concentrar en la prioridad en este momento, el Plan Nacional de Vacunación, sin descuidar otras áreas importantes como es la atención integral a la salud y la reducción de mortalidad materna. Él es egresado de la Pucamaima, hizo una maestría en medicina intensiva en el Cabral Ibáez, tiene también una especialidad en terapia intensiva y una maestría en gestión y planificación de centros y servicios asistenciales en México, y también en España hizo una especialidad en gestión hospitalaria. Fue director de la carrera médica de la Pucamaima en 3 ocasiones, de ahí sus nexos también con la vicepresidenta Raquel Peña. Fue director del Cabral Ibáez, socio fundador de la Unión Médica y vicepresidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP. Que ante esto hay un punto importante: no puede surgir un conflicto de intereses por la posición que él tiene en la directiva de ANDECLIP y su posición como ministro de Salud. Puede mantener esta posición o debe renunciar a este puesto que tiene en la directiva de ANDECLIP, el nuevo ministro de Salud. Bueno, por otro lado, vamos rumbo a la nueva normalidad, porque nunca será igual que antes. Ya hay elementos que se instalaron en nuestra cotidianidad, ya esto permanece, hay lecciones aprendidas, o sea que nada será igual que antes, pero sí vamos recuperando cierta normalidad. Lo primero, que el ministro de Educación dijo que ya entre jueves y viernes va a anunciar el cronograma para el retorno a casa, que se va a firmar un documento de consentimiento, o sea, cada familia dirá si está de acuerdo, que esto se hará de manera gradual. Rechazó que estuviese recibiendo presiones. Yo no sé en qué mente cabe esto. Yo creo que en el tema de la educación, en esa mesa hay 4 patas y los padres tienen lugar a una de las patas, o sea, maestros, el ministerio, estudiantes y padres y madres. Y los que más han insistido en este retorno son padres y madres. Algunos dicen, que no quieren atender a sus hijos. No, los padres, las madres no están para formar académicamente a los hijos, con excepción de aquellos que se inclinan por el homeschooling, la educación en casa, que es una opción, pero la mayoría delegan eso en los profesionales que se han especializado en la enseñanza, los maestros. Y ellos se dedican a producir, a manejar su hogar, a criar a sus hijos, a darle valores, pero el querer que regresen los muchachos a la escuela es para garantizar la calidad de la educación, la interacción y la productividad empresarial. Sí, porque papá y mamá no se pueden, si trabajan los dos y si los dos están en el hogar, no pueden dedicarse a su trabajo con unos muchachos en casa todo el día. Entonces, qué bueno que poco a poco volveremos a la normalidad en ese sentido. Qué bueno también que se flexibilizó el toque de queda. Ahora ceden 2 horas más para estar en la calle. O sea, a partir de mañana miércoles será a partir de las 9 el toque de queda. Antes era a las 7, ahora a partir de las 9. Y siempre 3 horas de libre tránsito. O sea, tiene hasta las 12 de la noche para ir a su casa. Fines de semana, que antes era a las 5, 2 horas más. Hasta las 7 puede estar en lugares públicos. Y a partir de las 7 tiene 3 horas para llegar a su casa. Y la prioridad, el plan de vacunación, sobre todo personas de 70 años. En este proceso es vital la información. Es un proceso complejo. Si complejo es organizar un proceso electoral, imagínense que involucra a una mayor parte de la población por etapas, fases diferentes. La información es vital.
¿Qué dijo la vicepresidenta? Que toda la información se colgará en la página. Usted puede entrar a Vacúnate RD y ahí hace clic donde dice ver centros. Ahí aparecen todos los centros de vacunación. La lista es larga porque está por provincias, municipios y los centros de vacunación. Y ahí explican las fases, en que cuándo le toca a usted en base a su edad, su estado de salud y demás. De todas maneras, dijo la vicepresidenta que también se va a habilitar una línea telefónica 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, para que aquellas personas que no tengan acceso a internet puedan informarse. Entonces, hablando de esto, de la vacunación, que a propósito de esto, hay que evitar la aglomeración en estos lugares. Vimos fotografías, vimos videos que, bueno, personas de más de 70 años ya felices y contentos porque van a recibir la vacuna, pero se olvidan que todavía no están inmunizados y están compartiendo muy de cerca. Entonces hay que mantener el distanciamiento en esos centros de vacunación donde están asistiendo mucha gente en procura de la vacuna. Y me pregunto, esos envejecientes, esos adultos mayores que viven solos, ¿quién puede llevarlos a vacunarse? Y hablo del caso de doña Benita como un ejemplo solo. Doña Benita Ureña es una señora de 74 años que vive en La Guayiga, en Santo Domingo Oeste. En unos minutos yo voy a pedir un corte para que ustedes oigan su solicitud de ayuda en sus propias palabras. Supe de este caso a través de la parroquia San José, que envió una carta al doctor Peñaguaba, el que dirige el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, solicitando ayuda para esta señora que vive sola. Ella tiene 4 hijos, le mataron uno, dice ella, hay otro que vive en el exterior y hay 2 que no van allá. Vamos a respetar la dinámica familiar, sin juicio. El tema es que ella vive sola y, como ella misma lo dice, a expensas de lo que le dan los hermanitos. Los hermanitos son los compañeros de la iglesia. Pero que ella revela, o sea, en su casa, ¿qué hay? Ratones, les regalan alimentos y dice, los ratones acaban con los alimentos. ¿Tiene baño? No. Ella resuelve, para no ser más gráfica, en un pedazo de cartón, baja a la cañada y ahí lo lanza. O sea que tenemos un problema individual de ella que no tiene baño y se arriesga bajando hacia la cañada, y un problema comunitario porque doña Benita está contaminando la cañada ahí en La Guayiga, y esto lo hace todos los días. Con el agravante, ella no sabe leer y escribir, se quedó fuera de aquella campaña de alfabetización. Doña Benita tampoco tiene documento y por eso no ha podido ser beneficiaria de ninguno de los programas del gobierno. Entonces vamos a escuchar este corte breve donde la propia doña Benita, de 74 años, pide ayuda. Vamos a oír. Benita Ureña Martínez, y vivo aquí en el kilómetro 22 de Topita Duarte, La Guayiga. Me llamo Benita Ureña Martínez y quiero, por favor, que me hagan una ayuda, que los ratones me están acabando todo esto aquí, y vivo, y llueve adentro y encampa afuera. Y demás, estoy haciendo pupú para allá abajo, para el bloque, para allá abajo. Me hagan una ayuda, por favor. Para recordar que hay personas mayores que no tienen quien les lleve al centro de vacunación, a ver si surgen los líderes comunitarios, los voluntarios que lleven a estas personas mayores. Y en el caso de doña Benita, al equipo que trabaja con el doctor Peñaguaba, que pongan atención a esta comunicación que recibieron en diciembre, enviada por el párroco, el padre Roberto José Solano, el párroco de la iglesia San José, solicitando ayuda para doña Benita. Ella como persona lo necesita y la comunidad también, porque ella contamina cada día la cañada y esto afecta a todos. Con esto concluyo, Julio. Espera.